Hay una regla milenaria que los imperios siempre olvidan. Controla el petróleo o controla el átomo, y si pierdes los dos, desapareces. Esa frase suena como una advertencia de un libro de historia, pero hoy la estamos viendo escrita con sangre y uranio. Esta semana, bajo una tormenta de sanciones y miradas hostiles, el presidente Nicolás Maduro y el líder iraní Ebrahim Raisi firmaron en Caracas un acuerdo de cooperación nuclear civil que rompe el último bastión del poder estadounidense sobre la energía atómica. No es un simple memorando de intenciones. Hablamos de transferencia tecnológica, entrenamiento de personal venezolano en instalaciones iraníes, lo que más inquieta al Pentágono, cooperación en el enriquecimiento de uranio. Cuando el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dice que Estados Unidos está siguiendo la situación con extrema preocupación, esa palabra es la señal de que el control de la narrativa ya se ha escapado de sus manos. ¿Qué es lo que los medios corporativos no quieren que veas? Que este pacto no surgió de la nada. Es la consecuencia directa de décadas de sanciones que, lejos de destruir a los países objetivo, los obligaron a buscar alianzas que Washington temía. Permíteme explicarte cómo el imperio cavó su propia tumba. Yo trabajé 12 años en el Fondo Monetario Internacional y he visto este patrón repetirse con la precisión de una máquina. Primero la demonización, luego las sanciones, después el aislamiento financiero y siempre la expectativa de que la víctima se arrodille. Pero la realidad fue otra. En la década de 90, Estados Unidos declaró que Irán no podía tener un programa nuclear civil. El Congreso aprobó la ley de sanciones a Irán, bloqueando $900.000 millones en activos iraníes, y el Consejo de Seguridad de la ONU, bajo presión americana, impuso un régimen que prohibía a Irán importar cualquier tecnología nuclear, incluso para reactores médicos. El resultado fue que Irán desarrolló su propia capacidad de enriquecimiento. Cuando intentas estrangular a un país, ese país aprende a respirar sin ti. Con Venezuela la agresión fue aún más descarada. En la era de Obama, el presidente declaró que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Piensa en la absurda lógica. Un país a 1.500 kilómetros de la costa de Florida, con un Producto Interno Bruto menor que el de Pensilvania, representaba una amenaza para la superpotencia más armada de la historia. Luego, bajo Trump, se impusieron sanciones al petróleo que le costaron a Venezuela miles de millones de dólares en ingresos. Se reconoció a Juan Guaidó como presidente sin que él ganara una elección. Se congelaron cientos de millones de dólares en oro venezolano en el Banco de Inglaterra. Y se confiscaron aviones presidenciales como si fueran tesoros de piratas del siglo XVII. La gota final fue una recompensa de varios millones de dólares por la captura de Maduro, como si fuera un bandido del viejo oeste. ¿Qué ocurrió entonces? Venezuela no colapsó. Irán no se arrodilló. Y lo más peligroso para Washington fue que ambos países decidieron que si el sistema SWIFT y el dólar los excluía, crearían su propio sistema. Irán envió 5 petroleros a Venezuela desafiando el bloqueo naval estadounidense. La quinta flota no reaccionó, porque interceptar esos buques habría sido un acto de guerra que Washington no estaba dispuesto a emprender. Venezuela empezó a vender su crudo a China en yuanes, ignorando el petrodólar por completo. Y ahora, en diciembre, firman un acuerdo nuclear que pone en la mesa una nueva cara de poder. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, declaró que cualquier programa nuclear debe estar bajo supervisión internacional. Palabras bonitas, pero la realidad es que Irán ya produce uranio enriquecido a 60%, según el último informe de la OIEA de noviembre. Para usos civiles se necesita menos del 20%, para usos médicos alrededor del 30%, y apenas un punto más si se llega al nivel necesario para armas. Irán está ofreciendo esa tecnología a Venezuela. El trabajo de Grossi no es mantener la paz nuclear, es mantener el monopolio estadounidense sobre la tecnología atómica, un monopolio que está desapareciendo ante sus propios ojos. El Congreso estadounidense, encabezado por el senador Bob Menéndez, ha pedido sanciones inmediatas y severas contra ambos países. Más sanciones. Ya han impuesto todas las sanciones imaginables. Venezuela e Irán están completamente fuera del sistema bancario occidental. ¿Qué más pueden hacer? Invadir. Pero ahí está el problema. El presupuesto de defensa del Pentágono, aunque suene impresionante, está mayormente comprometido a mantener bases militares obsoletas alrededor del mundo, a pagar pensiones y a sustituir equipos caducos. Lo que queda para proyectar poder real es poco. Y esa es la verdadera comedia de la posición de Washington. Necesitan que Venezuela bombee más petróleo para bajar los precios globales y controlar la inflación interna, mientras al mismo tiempo pretenden que Venezuela es una paria con la que no pueden negociar.
Mira al asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan. En febrero, viajó en secreto a Caracas para negociar con el régimen de Maduro sobre la producción de petróleo. ¿Por qué? Porque los precios de la gasolina en los Estados Unidos estaban destruyendo las posibilidades de reelección de Biden. Así que el imperio, que puso un precio a la cabeza de Maduro, se vio obligado a enviar a su número uno en seguridad para pedirle favores. No puedes declarar guerra a alguien cuyo petróleo necesitas. No puedes sancionar a un país y luego suplicarle que aumente la producción. Y definitivamente no puedes mantener la hegemonía global cuando tus enemigos construyen reactores nucleares juntos y tú no puedes hacer nada al respecto. La ironía es aplastante. Estados Unidos destruyó su propia credibilidad. John Mearsheimer, profesor de ciencia política de la Universidad de Chicago, ha argumentado durante décadas que la hegemonía unipolar es inherentemente inestable. En su obra La tragedia de la política de gran poder, publicada en 98, predijo exactamente lo que estamos presenciando. Cuando una potencia trata de dominar el sistema global, inevitablemente provoca coaliciones de equilibrio. Lo que vemos con Venezuela e Irán no es una excepción. Es la mecánica del equilibrio de poder que Mearsheimer ha documentado extensamente. Cuando Estados Unidos convirtió al dólar y al sistema SWIFT en armas geopolíticas, garantizó que otros estados buscaran alternativas. George Kennan, el arquitecto de la contención durante la Guerra Fría, advirtió en 1990 que la expansión de la OTAN hacia el este sería el error más fatal de la política estadounidense en la era posterior a la guerra. Tenía razón. Y ahora vemos el mismo patrón de arrogancia imperial en la política energética. Francis Fukuyama proclamó el fin de la historia en 1990, y 32 años después la historia no solo continúa, sino que se acelera en direcciones que Washington nunca imaginó. El acuerdo nuclear entre Venezuela e Irán no es un accidente, es la manifestación física de la transición multipolar que esos académicos han predicho. Es el momento en que las víctimas del imperio deciden que tienen más en común entre sí que con sus opresores. Lo que estamos presenciando es el colapso simultáneo de dos pilares que sostuvieron la hegemonía americana durante décadas. Pilar 1, el petrodólar. Desde 1970, cuando Henry Kissinger negoció con Arabia Saudí que todo el crudo se vendiera en dólares, Estados Unidos tenía un truco mágico. Podía imprimir dinero y el mundo tenía que aceptarlo porque necesitaba dólares para comprar energía. ¿Qué está pasando ahora? China compra petróleo venezolano en yuanes, India compra petróleo iraní en rupias, Rusia vende gas a Europa en rublos. El petrodólar no murió en una explosión dramática, está muriendo a 1000 cortes. Acuerdo bilateral tras acuerdo bilateral. Venezuela demostró que puedes vender crudo sin dólares y sobrevivir. Ese es un aprendizaje que decenas de países están tomando nota. Pilar 2. El monopolio nuclear. Durante décadas, Estados Unidos decidió quién podía tener tecnología nuclear civil y quién no. El Tratado de No Proliferación Nuclear fue diseñado para congelar el club nuclear a solo 5 miembros permanentes. Ese monopolio se está desmoronando. Pakistán desarrolló la bomba, Corea del Norte desarrolló la bomba, India desarrolló la bomba, Israel nunca firmó el tratado y posee armas nucleares según estimaciones del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. Y ahora Irán, con capacidad de enriquecimiento 60%, está compartiendo esa tecnología con Venezuela. ¿Puede Washington detenerlo? La respuesta honesta es no. Pueden quejarse en el Consejo de Seguridad, pueden lanzar comunicados alarmantes, pero detener la transferencia tecnológica entre dos países soberanos requeriría una intervención militar que Estados Unidos no puede ni quiere llevar a cabo. Mientras tanto, el bloque BRICS está construyendo exactamente la arquitectura financiera que Washington juró que nunca existiría. El nuevo Banco de Desarrollo, con sede en Shanghái, ya aprobó préstamos de varios cientos de miles de millones de dólares para proyectos de infraestructura que ignoran al Fondo Monetario Internacional. El mensaje de BRICS es claro. No queremos destruir el sistema, simplemente estamos construyendo un bote salvavidas. Cada vez que Washington impone nuevas sanciones, más países compran boletos para ese bote. El acuerdo nuclear entre Venezuela e Irán es simplemente la manifestación más reciente de esta realidad. El sistema unipolar se está fragmentando en arreglos bilaterales y regionales que ignoran a Washington. Si este contenido está abriendo tus ojos a lo que realmente está sucediendo en la geopolítica mundial mientras los medios tradicionales te ofrecen distracciones, tengo que preguntarte algo. Suscríbete ahora mismo. Únete a los millones de suscriptores que han decidido que quieren información real, no propaganda corporativa. Este canal existe porque personas como tú valoran el análisis profundo y sin filtros. No olvides darle like al video. Tu apoyo nos ayuda a llevar este tipo de contenido a una plataforma que, francamente,
preferiría que no hablaras de estos temas. Cada like, cada comentario, cada compartido le dice al algoritmo que la gente tiene hambre de verdad. Y ahora, dime, ¿dónde estás viendo esto? ¿Estás en Venezuela viviendo estas realidades directamente? ¿Estás en Estados Unidos viendo cómo el imperio se desmorona desde dentro? ¿En Europa, tratando de entender por qué tus facturas de energía se han triplicado? ¿En Latinoamérica, observando cómo la región finalmente se libera de 100 años de dominación estadounidense? Cuéntanos en los comentarios. Quiero saber desde qué parte del mundo estás presenciando esta transición histórica, porque no es solo geopolítica abstracta, es el momento que define nuestra era. Ahora, déjame explicarte por qué este acuerdo nuclear va a cambiar tu vida, estés donde estés. Cuando Venezuela puede vender crudo sin usar dólares, Irán puede construir reactores nucleares ignorando las sanciones occidentales. El poder de Washington para controlar los precios globales de la energía se evapora. Eso significa que los precios de la gasolina, del gas natural y de la electricidad ya no estarán bajo el control de una sola potencia. El sistema que mantuvo los precios artificialmente estables durante décadas se está rompiendo. Y cuando los sistemas se rompen, hay volatilidad. La volatilidad energética se traduce en inflación, y la inflación golpea tu bolsillo. Tus compras en el supermercado se encarecen, la factura de la luz sube, el costo del transporte aumenta. No es una especulación, es la consecuencia matemática inevitable de la fragmentación del sistema energético global. Pero aquí tienes que entender algo. El fin del monopolio no tiene por qué significar el fin de la estabilidad. Lo que está emergiendo es un mundo multipolar donde ninguna potencia puede dictar términos unilateralmente. ¿Es más justo? Probablemente sí. ¿Más complicado? Definitivamente. La aparición de este mundo multipolar no es una amenaza para ti como individuo. Es un retorno al equilibrio, a la cordura, a un sistema donde los países pueden comerciar sin temer que Estados Unidos congele sus activos porque no le gustó el resultado de sus elecciones. Mi consejo es simple, no escuches lo que dicen los grandes medios. Observa a quienes estrechan la mano. Cuando veas a Venezuela firmar acuerdos nucleares con Irán, cuando veas a Arabia Saudí aceptar yuanes por su crudo, cuando veas a Brasil liderar el bloque BRICS, no estás viendo caos, estás viendo una reorganización. Los tratados inesperados que llenan la noticia esta semana son solo el comienzo. Habrá más, y cada uno erosionará un poco más el poder que Washington dio por sentado durante demasiado tiempo. Mantente alerta, mantente informado, y no creas todo lo que la prensa tradicional dice, sobre todo cuando tienen intereses económicos en mantener el status quo. La transición ya ocurrió, el mundo simplemente no se ha dado cuenta del todo. Este acuerdo nuclear entre Venezuela e Irán no es el inicio del cambio, es la confirmación de que el cambio ya llegó. Este es el momento que vivimos. Es el punto de inflexión de la historia y tú, que estás viendo esto ahora, eres testigo de cómo se están reorganizando los cimientos del orden mundial. No se trata de si el imperio caerá, sino de que surgirá en su lugar. Y ahora, cuando la prensa oficial intenta minimizar la magnitud de lo que está sucediendo, la realidad se vuelve ineludible. La arquitectura del poder global está siendo reescrita con tinta invisible, pero con consecuencias tangibles para cada ciudadano que paga su factura de luz al final del mes. Para comprender por completo el alcance de este nuevo panorama, debemos desmenuzar los tres ejes fundamentales que sostienen la vieja hegemonía y observar cómo cada uno de ellos está siendo erosionado, uno a uno, por la alianza inesperada entre Caracas y Teherán. En primer lugar, el eje del petróleo, esa corriente de riqueza que durante la mayor parte del siglo XX fluyó inexorablemente hacia los cofres de la Reserva Federal. La estrategia del petrodólar fue, en esencia, un pacto tácito entre los gigantes del Golfo y el aparato financiero de Washington que garantizaba que cualquier transacción de crudo tendría que convertirse primero en dólares antes de llegar a su destino final. Esa regla, sin embargo, comenzó a presentar grietas cuando los países sancionados decidieron buscar refugio en monedas alternativas. El caso de Irán, que ya había comenzado a vender su energía a países que utilizaban la rupia, el yen y el yuan, es solo la punta del iceberg. Al mismo tiempo, Venezuela, con su abundante reserva de crudo, ha empezado a ofrecer sus barriles a compradores que prefieren pagar en yuan, en euros o incluso en criptomonedas. Cada contrato que se firma fuera del marco del dólar debilita la capacidad de Estados Unidos para ejercer presión mediante control de los flujos financieros internacionales. El segundo eje es el de la tecnología nuclear civil, que durante décadas estuvo bajo la custodia de un círculo cerrado de naciones que, bajo la apariencia de un tratado de no proliferación, aseguraron que el conocimiento y los materiales críticos permanecieran bajo su dominio.
El acuerdo firmado en la capital venezolana no es simplemente un intercambio de planos o de piezas de equipamiento, es una transferencia completa de know-how, de capacitación de ingenieros, de acceso a instalaciones de enriquecimiento, lo que es más alarmante, a la capacidad de producir combustible de grado medio que, con una pequeña mejora, puede ser utilizado para fines militares. La presencia de científicos iraníes en Caracas y la creación de una cadena de suministro que atraviesa el Atlántico y el Pacífico significa que la barrera que antes separaba a los países civilizados de las amenazas se ha desdibujado. El control de la energía atómica, que alguna vez fue sinónimo de poder político, está ahora en manos de una coalición que no reconoce los límites impuestos por la arquitectura occidental. El tercer eje, quizás el más sutil pero no menos decisivo, es el de la legitimidad institucional. La Organización Internacional de Energía Atómica, que durante años sirvió como una extensión diplomática del Departamento de Estado, se encuentra ahora en una posición incómoda, obligada a supervisar proyectos que fueron concebidos precisamente para socavar su autoridad. Cuando el director general del organismo pronuncia declaraciones que suenan a balbuceo diplomático, como cualquier programa nuclear debe estar bajo supervisión internacional, lo que en realidad está diciendo es que el marco de control que representa está siendo desafiado por actores que ya no respetan sus reglas. La pérdida de credibilidad de estas instituciones abre la puerta a la creación de nuevos organismos, quizás liderados por potencias emergentes, que ofrecerán normas alternativas y que, a su vez, reforzarán la fragmentación del sistema global. Frente a este panorama, la respuesta de Washington parece estar atrapada en una contradicción interna. Por un lado, los altos funcionarios del Pentágono continúan anunciando vigilancia extrema y preocupación máxima, términos que, como bien señaló el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, suelen preceder a una pérdida de control sobre la narrativa. Por otro lado, el Congreso, con sus comités de Relaciones Exteriores y de Finanzas, proclama la necesidad de imponer sanciones más severas, una medida que, en la práctica, ya no tiene el mismo efecto coercitivo que antes. La razón es sencilla. El mecanismo de sanciones depende de la capacidad de bloquear el acceso al sistema financiero global, y ese sistema, como hemos visto, está siendo reemplazado gradualmente por redes de pagos bilaterales y por plataformas digitales que operan fuera del alcance de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. En este punto, es inevitable preguntarse qué alternativas reales tiene Estados Unidos para revertir la tendencia sin desencadenar un conflicto abierto que, dadas las alianzas actuales, podría escalar rápidamente. La única herramienta que aún conserva cierto grado de efectividad es la diplomacia de alto nivel, pero esa diplomacia ya no se basa simplemente en la presión económica, ahora necesita ofrecer incentivos tangibles que puedan competir con los beneficios de los acuerdos multipolares. Sin embargo, la historia reciente muestra que los líderes estadounidenses han preferido la retórica beligerante al compromiso pragmático, lo que ha alimentado la percepción de que el imperio está más interesado en preservar su orgullo que en proteger sus propios intereses estratégicos. Mientras tanto, los ciudadanos comunes comienzan a sentir los efectos colaterales de esta reconfiguración. La volatilidad de los precios de la energía, que antes se mitigaba mediante la intervención de la Reserva Federal y la manipulación de los mercados de futuros, ahora se traduce en facturas más altas, en una mayor incertidumbre para los pequeños empresarios que dependen del combustible para sus flotas y en un aumento de la presión sobre los gobiernos locales que intentan subvencionar el consumo doméstico. La inflación, que en los últimos años se había mantenido bajo control gracias a la política monetaria expansiva de la Reserva Federal, vuelve a escalar cuando los precios de los commodities se desestabilizan. Este proceso, que los medios tradicionales tienden a atribuir a factores externos o a ciclos económicos, en realidad es la manifestación directa de la fractura del orden hegemónico. En este contexto, los analistas internacionales, como el propio John Mearsheimer, han advertido desde hace tiempo que la unipolaridad es una estructura inherentemente inestable. El propio Mearsheimer, en sus trabajos sobre la tragedia del poder, describía cómo cualquier potencia dominante, al intentar imponer su voluntad sobre el resto del mundo, inevitablemente provocará la formación de coaliciones de equilibrio. Lo que hoy vemos es la materialización de esa predicción. Una alianza entre dos naciones que, bajo la presión de los Estados Unidos, han encontrado en la cooperación mutua una vía de escape de la dominación. La diferencia clave es que, a diferencia de los equilibrios de poder de la Guerra Fría, esta nueva configuración se está construyendo a través de la interdependencia tecnológica y financiera, lo que la hace más resistente a los intentos de disolución unilateral. La pregunta que surge entonces es, ¿qué futuro se perfila para el orden mundial?
Una respuesta posible es la consolidación de un sistema multipolar en el que varias cúpulas de poder compitan y cooperen simultáneamente, sin que ninguna tenga la capacidad de dictar condiciones de forma unilateral. En tal escenario, los países más pequeños, como Venezuela, podrían beneficiarse al jugar un papel intermediario entre bloques, aprovechando su posición geográfica y sus recursos para negociar mejores términos. Por otro lado, las grandes potencias, al verse obligadas a compartir el escenario, podían ver reducida la presión sobre sus economías internas, lo que a su vez podría traducirse en una mayor atención a políticas domésticas de bienestar social. Sin embargo, la transición hacia este nuevo orden no será pacífica ni lineal. Los intereses arraigados en las instituciones financieras occidentales intentarán preservar su dominio mediante la creación de normas regulatorias que favorezcan a los actores tradicionales. Los movimientos nacionalistas, que ya han encontrado terreno fértil en varios países, podrían aprovechar el descontento popular para impulsar agendas que refuercen la fragmentación y el aislamiento. Además, el riesgo de que ciertos actores busquen recuperar el control mediante la fuerza militar sigue latente, especialmente si perciben que la pérdida de influencia pone en peligro su seguridad nacional. En este cruce de caminos, la información se vuelve un arma decisiva. La capacidad de los medios tradicionales para moldear la percepción pública está siendo desafiada por plataformas digitales que difunden análisis alternativos, por canales de investigación independiente y por la propia comunidad académica que, liberada de los filtros institucionales, puede ofrecer interpretaciones más matizadas del escenario geopolítico. Es aquí donde el espectador, el lector, el oyente, debe ejercer una vigilancia crítica, contrastando fuentes, cuestionando narrativas, sobre todo, reconociendo que los cambios que se están gestando en los salones de poder tienen repercusiones directas en la vida cotidiana. Así, la conclusión que se impone es que el colapso del imperio, si bien es una posibilidad real, no es el único destino posible. Lo que está tomando forma es una reconfiguración del equilibrio global que, aunque incierta, abre la puerta a un mundo donde la soberanía de los estados no está supeditada a la voluntad de un único hegemón. En esa nueva realidad, la cooperación en áreas estratégicas, como la energía nuclear y la exportación de recursos, será la norma más que la excepción. Las naciones que logren adaptarse a este entorno múltiple, que sepan navegar entre distintas monedas, que construyan alianzas basadas en intereses compartidos y no en imposiciones externas, serán las que se posicionen en la cima del nuevo orden. Para el ciudadano común, el mensaje central es que la estabilidad no depende de la imposición de una potencia única, sino de la capacidad de los gobiernos para gestionar la transición con políticas que mitiguen el impacto de la volatilidad en los precios de la energía y en el costo de vida. La diversificación de fuentes de energía, la inversión en tecnologías renovables y la creación de reservas estratégicas de combustible son medidas que pueden amortiguar los choques derivados de la fragmentación del mercado global. Asimismo, la educación financiera y la conciencia sobre los mecanismos de los mercados internacionales permitirán a la población tomar decisiones más informadas y proteger su poder adquisitivo frente a la inflación. En definitiva, lo que estamos presenciando es la culminación de un proceso que comenzó décadas atrás, cuando los Estados Unidos, confiados en su supremacía, decidieron utilizar el petróleo y el átomo como herramientas de dominación. La resistencia de los países sancionados, la búsqueda de alternativas y la eventual convergencia de sus intereses han desmantelado, pieza a pieza, ese edificio de control. El pacto nuclear entre Venezuela e Irán no es un mero episodio aislado. Es el símbolo de una ruptura estructural que redefinirá las reglas del juego internacional. Ya no habrá un único árbitro que dicte las condiciones. Habrá múltiples voces, múltiples centros de poder y, con ello, una mayor complejidad, pero también una mayor oportunidad para equilibrar intereses y evitar la concentración de poder en una sola mano. Mantente alerta, mantente informado y, sobre todo, mantén la capacidad de cuestionar lo que te presentan como verdad absoluta. La historia está en marcha, y tú, como observador, tienes la responsabilidad de entenderla, de reconocer los patrones que se repiten y de anticipar los cambios que están por venir. ¿Por qué? Al final, la verdadera fuerza no reside en la capacidad de imponer voluntad, sino en la habilidad de adaptarse, de construir puentes y de encontrar soluciones colectivas en un mundo que ya no pertenece a un solo imperio, sino a una constelación de naciones que buscan su propio lugar bajo el sol.